La serie de predicaciones que están teniendo tiene como título Que sean uno. Yo creo que es algo tan importante para toda la iglesia de Jesucristo. La unidad del creyente, de los creyentes, de los hijos de Dios, son un reflejo de la gloria de Dios. Yo creo que este es uno de los capítulos más bellos de las Escrituras. Y si tal vez nos preguntamos nosotros, como cristianos, bueno, ¿qué desearía Jesús? ¿Qué desearía Cristo? ¿Cuál es una de las cosas que más Cristo desea? Tenemos que ir a este pasaje, conocido como la oración sacerdotal, donde el Señor está hablando con el Padre, está intercediendo por nosotros y está rogando al Padre y pidiendo, Señor, guárdalos y que ellos sean, ¿qué? Uno. Aquí el Señor en la oración no está pidiendo poder ni venganza, Él sabía lo que iba a enfrentar, sino está orando por unidad. Está hablando para que nosotros nos amemos. Y el Señor tiene un amor especial por su iglesia. Es triste como en los años 70, 80 hubo un grupo de cristianos, bueno, decían cristianos, no son cristianos para mí, que salían en los Estados Unidos haciendo una propaganda, una promoción con carteles por todas las ciudades diciendo esto. Ellos decían, Jesucristo sí, iglesia no. Y parece aparentemente muy espiritual, es decir, Jesucristo sí, iglesia no. Pero es que nosotros no podemos separar a Cristo de la iglesia. Es decir, Cristo, Él fue el que constituyó la iglesia, dijo, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Edifica la iglesia. Él murió por la iglesia y Él viene a buscar a la iglesia. Y es un amor muy especial. Y por eso en esta oración de Juan 17 habla de unidad, habla también de la idea de Señor, guárdalos, protégelos. Estuve leyendo en los Estados Unidos, específicamente en Kentucky, uno de los estados, hay un lugar muy especial. Es un lugar donde se guarda todo el suministro de oro de los Estados Unidos. Se llama el Fuerte Knox, así, o Fuerte Knox. Y ahí es donde la nación mantiene la mayor parte del oro. Ahí también está, en ese lugar, la Carta Magna, está la Biblia de Wittenberg, está allí. Están las joyas de la corona de Inglaterra, no solamente allí de Estados Unidos, hay muchas cosas. Así como las reservas de oro de muchos países, no solamente de Estados Unidos, también son guardadas allí y protegidas. Pero lo interesante es, dice que el 26 de diciembre de 1941, la nación allí almacenó, cuidó lo que es conocida como la Carta de los Derechos de la Declaración de la Independencia, que fueron trasladados desde Washington hasta allí, en octubre de 1944, donde han estado en exhibición desde entonces, hasta ahora. Ahora, ¿por qué el Fuerte Knox es un buen lugar para guardar objetos de valor? Dice que literalmente es impenetrable. Es una fortaleza. Fue construida posiblemente, para ser imposible que se pudiera destruir o alguien pudiera robar. Está construido, dice, con granito, acero, hormigón. Dice que hay más acero que posiblemente el oro que tiene adentro, dicen algunos. Está hecha de unas planchas de acero, de vigas de acero, de cilindros de acero. Unas bandas de acero envuelven todo y después de todo está rodeado de concreto. La puerta de la bóveda, la puerta nada más, pesa más de 20 toneladas, por sí sola. 20 toneladas la puerta. Conseguir entrar sin autorización es imposible. Incluso el presidente de los Estados Unidos no tiene la combinación de ese lugar.
Para abrir la puerta hay varios empleados que tienen la combinación y ni ellos se conocen. Miren, tanta seguridad, tantas cosas. En el exterior hay un centinela puesto en la puerta de entrada y una caja de guardia en cada esquina del edificio. Y todo esto, dirán, tanta protección, ¿no es verdad? El punto de esta ilustración que quiero introducir es que cuanto más valioso es un artículo, cuanto más trabas alguien pondrá para protegerlo. ¿Me explico? Más obstáculos, rejas y cosas para protegerlo, lo de valor. Si hay cosas de valor, yo creo que el Señor está aquí pidiéndole al Padre, Padre, guarda, cuida, proteja a la iglesia porque tiene un gran valor. Amén. Tiene un gran valor. La iglesia es lo más valioso. Por eso la Biblia dice que Él la compró con su propia ¿qué? Sangre. Dice el apóstol Pedro que fuimos comprados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso el Señor dice, Señor, guárdalos. Hubo un evangelio, uno de los evangelios, cuando fueron a aprender a Jesús. Recuerden que Él dijo, yo estoy aquí, diciendo, estoy aquí, dejen ir a estos. Y estos eran los discípulos. Algunos comentaristas dicen que ahí estaba la iglesia. El Señor está diciendo, dejen ir a estos. Algunos dicen también esto. Jesús continúa en oración, Padre, a favor nuestro, y pide nuestra protección aquí durante el ministerio terrenal que Él tiene pensado para cada uno de sus seguidores. Padre, guárdalos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una misión importantísima. Dice la Biblia que tú y yo, 2 Corintios 5:20, somos embajadores. Un embajador representa los intereses, ¿no es verdad?, de un país en otro. ¿No es verdad? Tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios. Y en el versículo anterior, en el 19, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y nos encargó a nosotros, a la iglesia, la palabra de ¿qué? De la reconciliación. Por esta razón, Jesús pide al Padre que mande recursos divinos a cada creyente y le pide, Padre, guárdalos y que ellos reconozcan el valor que tienen, lo importante que son para transmitir la palabra de Dios, porque tienen una misión. La iglesia aquí, Puerto Seguro, no está solamente ocupando un lugar geográfico aquí, sino que tiene un propósito. Es la nación santa, es el real sacerdocio, ¿no es verdad? Es el pueblo adquirido por Dios, pero ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, comenzamos diciendo el valor de la iglesia, y por eso el Señor te está diciendo en la oración, Padre, protégelo y que ellos se amen. Yendo a los textos, comienza la palabra diciendo, el Señor dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es que, verdad. Yo me he gozado muchísimo en la clase de hoy, en el coloquio de hoy. Quiero felicitarles de todo corazón. Se ve que aman la palabra, que estudian la palabra, y eso es algo esencial. El Señor está diciendo, Padre, santifícalo en la palabra. Tenemos que estar, y una de las cosas que une a la iglesia es cuando todos estamos sentados alrededor de la palabra. Jesús pide aquí a sus discípulos que seamos moldeados por la palabra. Todos tenemos que estar unidos alrededor de la palabra misma. Ella dice, mire, la Biblia dice que ella es espada y de 2 filos. La Biblia dice que ella es martillo, que ella es fuego, que ella es espejo. ¿No es verdad? Y tú y yo tenemos, y como iglesia, ella es la única regla de fe y conducta. ¿Quién rige los valores, los principios, la línea a seguir de una iglesia? No es el mundo. No es lo que la gente dice, no es lo que la cultura del país determinado puede establecer. Alguien dijo un día que lo malo es malo aunque todo el mundo lo haga. Y lo bueno es bueno aunque nadie lo haga. Entonces nosotros tenemos que estar centrados todos alrededor. Tiene que haber unidad, pero unidad en la palabra de Dios. Por eso el Señor está diciendo, santifícalos en tu palabra.
Tenemos que amar la palabra. En el Salmo 119, 105 dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El Señor Jesucristo dijo, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, que es lo que estaban haciendo también hoy. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y hoy estaban ustedes haciendo algo que debe hacer todo cristiano, en toda iglesia, escudriñar, pero no solamente leerla. De hecho, leí un día que escudriñar viene del idioma original. Una de las cosas que significa es bucear. Cuando usted está buceando, ¿usted qué hace? Profundiza. Busca la profundidad. Entonces dice, escudriña las Escrituras. Tenemos que amar la palabra de Dios. Entonces el salmista dijo, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. En estos tiempos, tristemente, hay muchas iglesias donde no se predica la palabra. Se ilustra, se hacen cuentos, otras cosas, pero no se enseña la palabra. Y la palabra es la única que es viva y eficaz. La palabra, dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso el Señor está diciendo, santifícalos en tu palabra. Ten apartados para tu palabra. Y una de las cosas que como iglesia podemos guardar, esa unidad que el Señor está pidiendo es que todos estemos alrededor de la palabra, de lo que creemos de la palabra. Tristemente, hoy se habla muchas veces de un evangelio muy centrado en el hombre. Tú puedes, lo vas a lograr, en la consejería, y hay cosas, pero no, todo depende de Dios, no de nosotros. Es el Señor, es por su gracia. Hoy, tristemente, se ha confundido el evangelio. Se habla de muchas cosas, excepto, y se tiene afuera muchas veces la palabra de Dios. El predicador inglés Charles Spurgeon, hay muchas frases, pero hay una frase que él dice que un cristiano debe leer tantas las Escrituras y amar tanto la Biblia, dice que por sus venas en vez de sangre debe correr biblina, decía él. Decía, biblina, decía él. En el Salmo 19, dice en el versículo 7 y 8, todo lo que hace la palabra. Miren lo que dice, sus mandamientos son rectos. Primero dice, tu ley es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Sus mandamientos son rectos, que alegran el corazón y alumbran los ojos. Eso es lo que hace la Biblia. Por eso tiene que haber unidad, pero unidad en la palabra. Hermanos, un día cuando Jeremías estaba tan desanimado, de hecho, Jeremías, hubo un momento que dijo, no voy a hablar más en el nombre de Dios. No había respuesta, dice, pero había un fuego en mis huesos. Dice, traté de sufrirlo y no pude. En el capítulo 15, en el versículo 16, Dios reanima a Jeremías. Y Dios le dijo una frase, le dijo, Nehemías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Fueron halladas tus palabras, dice, y yo las comí. Y tus palabras me fueron por gozo, por alegría de mi corazón. Qué bendición, que podamos tener ese amor por la palabra, no solamente por conocerla, sino por vivirla y aplicarla a nuestra vida. Hay un pasaje en las Escrituras que habla mucho de una iglesia, de un grupo de cristianos, específicamente fueron conocidos como los cristianos de Berea. En Hechos capítulo 17, Pablo y Silas fueron a Berea. Y cuando Pablo y Silas llegan a Berea y entran a la sinagoga, empiezan a hablar. ¿Y qué sucedió allí? Dice el versículo 11, dice que los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si cada vez Pablo predicaba y dice, ok, háblame, pero yo voy a ver si lo que tú estás diciendo está aquí. Porque todo en nuestra vida tiene que estar filtrado por la palabra de Dios. Y es la que rige nuestra conducta y todo en nuestra vida. Amén. La unidad de una iglesia no es superficial, no es decirla, sino tiene que ser una unidad que sea guiada por la palabra de Dios y a través de personas regeneradas por corazones transformados por la verdad de Dios.
Va a haber unidad si todos somos transformados por la verdad de Dios. Lo grande del Evangelio es también, y esto es maravilloso, no voy a preguntar, en todas nuestras iglesias hay personas de diferentes nacionalidades. Hace algún tiempo, un pastor me dijo, en otro lugar me dijo, de aquí de España me dijo, tenía en la iglesia un grupo de hermanos grandísimos de un país. Vino un pastor de su país y se llevó a todo el mundo de su país para hacer una iglesia de ese país. Eso no es lo que quiere el Señor. Es decir, como diciendo, una iglesia o de cubanos o peruanos o de brasileños o de chilenos o de donde se va a comer la comida todavía del mismo país, vamos a hablar el idioma del mismo país, es una iglesia nada más para eso. No, lo grande del cristianismo es que tanto venezolanos, cubanos, españoles, como estamos unidos en el Señor y podemos convivir, amarnos y sobrellevarnos porque nos une la palabra de Dios en el Señor. Y la gente ve eso. Y esa es la grandeza también del Evangelio, la centralidad de la palabra. Damos gracias a Dios y tenemos, hermanos, la palabra. Un conocido escritor dijo, ¿quiere que Dios te hable? Mucha gente hoy quiere, Dios, quiero oír audiblemente a Dios, quiere que Dios me hable. Dice, lee la palabra. Y si quieres oír a Dios audiblemente, léela en voz alta. Es la palabra de Dios. Pasando al siguiente texto, después dice, santifícalo, tu palabra es verdad. Dice en el versículo 20 al 21, mas no ruego solamente por estos, sino ¿por qué? Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, y vuelve la idea, uno. Es decir, que ahí el Señor está intercediendo también por nosotros, por los que iban a creer. Se pone a pensar, Mateo 28, la gran comisión, y hacer discípulos a toda criatura, como a 12 hombres se les dijo eso, y cómo el Evangelio ha llegado hasta hoy, hasta nosotros. Qué gran bendición. Pero aquí el Señor está diciendo, Señor, no solamente por esto, sino a todos los que van a creer por la palabra de ellos. Jesús ora no solamente por los 12, sino por todos los creyentes futuros. Y tú y yo estamos incluidos ahí. Y Pablo en la carta a los Efesios da muchas razones, pero muchísimas razones por las cuales debemos estar unidos. Dice que nosotros somos un cuerpo. Y que se refiere aquí, en este caso, a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Mire, usted puede vivir sin un riñón, usted puede vivir sin un brazo, usted puede vivir sin un pie, usted puede vivir hasta sin un ojo, pero usted no puede vivir sin cabeza. Por eso le dice, Cristo es ¿qué cosa? La cabeza. ¿Y qué está en la cabeza? El cerebro. Quien da las órdenes a todas las partes del cuerpo. Ese es el Señor. Pero dice que nosotros somos, a la unidad, un cuerpo. Pero tampoco tú puedes decirle a una mano no te necesito, o como dice la Biblia también, o un pie no te necesito. Todos somos importantes, y un cuerpo tiene que estar unido, concertado. Los cristianos están unidos como los miembros del cuerpo humano y deben apoyarse mutuamente, sentir juntos las penas y alegrías y funciones como un solo hombre para cumplir la voluntad de Dios. Si yo le digo a vosotros aquí, mire, voy a poner el dedo aquí y usted me va a dar, Alberto me va a dar con la Biblia fuerte en el dedo. El dedo no es el que dice, me duele el dedo. No, sino que ese dolor se refleja ¿dónde? En todo el cuerpo. Porque cuando la Biblia dice que somos un cuerpo es que hay que gozarse con el que se goza y llorar con el que llora. Tenemos que estar identificados. Todos sentir juntos las penas, alegrías, funcionar como un solo hombre para poder cumplir la voluntad de Dios. La esposa de Jim Elliot, el gran misionero que fue, ¿no es verdad? Allí a los indios, a los Saucas, creo que fue, Elizabeth Elliot dijo esta frase. Dice, todos nosotros fuimos creados por el mismo Dios. Todos nosotros fuimos rotos por la misma caída. Y todos nosotros debemos ser redimidos por la misma gracia. Todos. Por eso recuerda, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Lo segundo que dice en Efesios también, para Pablo allí, un espíritu. Se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Cuando una persona, Efesios 1:13 dice,
habiendo también vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, ¿qué pasó? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un orden, oíste, no cualquier cosa, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo para siempre. ¿No es verdad? Ahora, el Espíritu Santo mora en cada creyente, en las arras, la garantía de ir al cielo. O sea, todos tenemos, hay un cuerpo, un espíritu, no hay un espíritu aparte para unos y para otros, para aquella iglesia de no sé dónde. No, todos tenemos el mismo espíritu. Está en el creyente para transformarlo y producir fruto que purifique las relaciones en la iglesia, como Gálatas 5, 22, 23, el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Dice, contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero hay un espíritu. Dice que todo, Corintios dice que muchas veces interpreta mal, todos fuimos bautizados en un mismo espíritu, unidos a la iglesia. Sigue diciendo Pablo también, una misma esperanza. Mire cuántas cosas nos unen. Un cuerpo, ¿no es verdad? Un espíritu, una misma ¿qué? Esperanza. Mire, una persona sin esperanza está muerta. Si no tiene esperanza de vivir, si no tiene... Y por eso Pablo en Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, creo que es primera, él le dice a los cristianos, y vosotros no estéis entristecidos como los otros que no tienen esperanza. Hablando de su venida y todo, no se entristece como los otros que no tienen esperanza. Los creyentes tienen una bendita esperanza, dice el apóstol Pedro. Y disfrutaremos de las mismas bendiciones que Pablo señaló allí en Efesios. Y hay muchos. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza y por supuesto un mismo Señor, un mismo Salvador. Ahorita en la cena mi hermano Alberto hablaba, dice, te habla también en Corintios 10, capítulo 17, dice que todos comimos del mismo pan. Todos comimos del mismo pan. Qué bendición. Es la cabeza, la iglesia, y tiene el señorío sobre todos los suyos. El propósito de Dios es moldearnos y eso es maravilloso. La meta de toda iglesia, de todo cristiano, no es ser como el líder tal. Yo creo que hoy en día, si una de las cosas que es una bendición son las redes sociales, pero qué triste cuando muchas veces hay tanta mala enseñanza, hay tanta herejía, donde las personas buscan tantas cosas, tantos mensajes que no son bíblicos, y están confundiendo también a muchos. Dios quiere, dice ahí en la palabra de Dios, conformarnos, Efesios, a la imagen de su Hijo. Ese es el modelo de nosotros. Perfecto. Todo Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un mismo Señor, una fe en el sacrificio de Cristo. El gentil y el judío tienen la misma culpabilidad. Están bajo el juicio de Dios. Qué triste, como decía también parte Alberto, decir, hoy todavía hay muchos judíos que están ahí en el muro de las lamentaciones pidiendo que el Mesías venga. El Mesías ya vino. Dice la palabra del Señor, un bautismo se refiere al bautismo por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13. El apóstol explica que el bautismo del Espíritu es la obra que hace, la obra divina en la persona al introducirnos y al unirnos al cuerpo de Cristo. Esto sucede cuando el creyente recibe a Cristo como su Salvador. El Espíritu Santo toca su corazón, hace la obra en su corazón y la persona responde en fe y arrepentimiento. Su deseo, miren cuántas cosas nos unen. Un Señor, una fe, un bautismo, una misma esperanza, un mismo cuerpo. Por eso, hermanos, también dice la Biblia que tú y yo tenemos que estar solícitos en guardar la unidad. Solícito, es decir, no solamente, no es que yo no hago nada malo para dividir. Yo no soy, me gusta el cotilleo, yo voy, me siento, reo y me voy. No, pero no es que no hagas nada malo, es que tienes que hacer cosas buenas. No solamente que yo no, es que tengo que ser solícito en buscar la unidad, en hacerlo posible. Y es difícil, sí, porque somos nacionalidades diferentes, personalidades diferentes, educaciones diferentes y todo, pero un centro en Cristo. Debe ser así. Así que este es el deseo de Cristo, que todos sean uno. Dice, miren lo que dice más, como tú y yo.
Perfecto en unidad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Dice la palabra. Hay que unidad. El modelo de unidad, de la misma relación, el Padre y el Hijo. Y eso debe reflejarse en nuestras relaciones. La Biblia dice, ámense los unos a los otros. Ahorita hablamos, exhórtense, exhortados los unos a los otros, anímense los unos a los otros, oren los unos por los otros. Pero también hay un pasaje que dice, y ese no nos gusta, soportados los unos a los otros. Y en Romanos 15 dice que el más fuerte soporte al débil. Y esa palabra, miren, el sustantivo aquí que aparece para soportarse, es la palabra que significa longanimidad. O sea, es la capacidad, longanimidad es la capacidad de soportar por mucho tiempo el agravio. Sé que longanimidad es la capacidad de soportar por mucho tiempo el agravio. Pablo testificó que Dios le mostró longanimidad antes de su conversión. 1 Timoteo 1:16 lo dice. La paciencia de Dios con nosotros nos enseña a tener longanimidad cuando otros nos ofenden, responder con humildad, mansedumbre, resistencia, ¿no es verdad? Para buscar el bien mayor, que es la gloria de Dios, la edificación del cuerpo de Cristo. Porque el diablo quiere por todos los medios tratar de dividir, de destruir la iglesia del Señor. Por eso, como la iglesia allá de Corintio, que unos decían, yo soy de Apolo, otros decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cristo. No, el Señor no quiere eso. Quiero que todos vayan conmigo todos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Podamos leerlo. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Porque también cuando el Señor dice, Señor Padre, que esta unidad es como tú y yo somos uno. Hablando de la unidad del Hijo con el Padre, ahí en Juan 8:29, dice, Cristo dice, por eso me ama el Padre, dice, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Hablando de la relación que tiene. Y ahora aquí está hablando también que de la unidad que da testimonio al mundo. Dice, Padre, que sean uno, que se amen, que estén unidos, dice, para que el mundo crea. Así que una de las maneras, hay muchas maneras de predicar el evangelio, o tratado, en este caso, de difundir el evangelio. Evangelismo explosivo, las 4 leyes espirituales, hay muchas cosas. Pero yo estoy diciendo, Padre, la gente va a creer también cuando ven que los hermanos en la iglesia se aman. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué? Una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo, ¿qué? Parecer. En una misma mente, pero cuando Pablo dice, os ruego, es algo importante. Detrás de un ruego es porque va a decir algo que es valioso. Les ruego, que por favor, le dice, que hablen todos la misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Y eso es lo que el Señor quiere. Jesús repite muchas veces, que sean uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Por eso, hermanos, la primera carta de Juan es muy fuerte en cuanto a esto, muy buena. Juan dice, el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso, es decir, eso está mal. De hecho, considera que el que no ama a su hermano es homicida. Lo dice la Biblia. Que tenemos nosotros que tener esa capacidad dada por Dios para amar. Y muchas veces amar al que no es fácil de amar. Porque amar al que te ama, dice la Biblia misma, que es fácil. Pero al que tu enemigo, o en este caso no es enemigo, pero también tiene otro punto de vista diferente. Y así estamos diciendo al mundo, aquí hay algo distinto. Y cuando la gente ve las relaciones cristianas, ve el amor entre los cristianos, a pesar de que no somos perfectos, está claro bien, la gente dice, yo quiero estar ahí. Ahí es como una familia. De hecho, somos una familia.
pero la familia debe vivir de tal manera, ¿no es verdad?, que honre a nuestro Dios. Hermanos, cuando hay división, la desunión contradice el mensaje que predicamos. La desunión contradice el mensaje. La verdadera unidad no es, en este caso también, que todos pensemos igual exactamente en todas las cosas. No es uniformidad, sino diversidad en puntos que podemos tener. Claro, aquí no. En ciertas cosas doctrinales y ciertas cosas sí, todo el mundo tiene que creer la palabra. Pero algunas veces decimos que el evangelio es exclusivo en ciertas cosas y a mucha gente no le gusta. ¿Por qué digo eso? Cuando la Biblia dice, Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Cuando Cristo dice, yo soy la puerta y que por mí entrare será salvo. El que entra por otro lugar no lo es. ¿No es verdad? Yo soy de Cristo, yo soy el camino. Cuando la Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Está diciendo, no hay otro. Pero sí hay muchas cosas que podemos estar en criterios diferentes en algo, en cosas, y amarnos así, ¿no es verdad? Y sobrellevarnos y ayudarnos como pueblo del Señor. Hermanos, una unidad basada en la verdad. Una unidad basada en la verdad. No se trata de tolerancia sin límites, sino de buscar juntos la verdad de Dios. Por eso en Efesios dice, la verdad con amor. La Biblia dice mucho sobre la responsabilidad que tenemos los unos con los otros. Por eso, hermanos, Jesucristo oró por la unidad. Jesús ora por esto. ¿Nosotros lo hacemos? Nosotros somos solícitos en orar y en buscarla. Sí, ¿con qué expectativa vengo al culto? No, porque fulano me saludó. Salúdame tú. Acércate tú. ¿No es verdad? Perdonar, reconciliar. La unidad no vendrá sin humildad y perdón. Y también, cuando hay unidad, eso habla de la misión que tiene la iglesia también. Y del testimonio que da. Una iglesia que está unida impacta al mundo. Una iglesia que, como Pablo dice a los Gálatas, se mordéis como perro. Pablo usa esta frase ahí en Gálatas muy fuerte. Aleja a la gente, aleja a las personas. Hermanos, Jesús oró por nuestra unidad. El Señor desea eso en vosotros y en mí. Y yo quiero decirles, no les conozco, porque conocer es profundo, en el sentido de como iglesia, ¿no? Pero lo que he visto hoy, lo que he visto por las redes sociales, es que comenzaron, llevan un año, quiero felicitarles, y sigan permaneciendo en la verdad, ¿no es verdad? En la verdad de Dios. Ámense, prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿no es verdad? Y con la iglesia vivan en unidad también para que el mundo vea. Cuando la iglesia vive de esta manera, el mundo ve al Dios invisible a través del amor visible de vosotros. A ese Dios invisible lo ve a través del amor visible de nosotros. Y que no sea solamente papel, sino que sea de verdad vida. Vida. Termino con un pasaje de la Escritura. En Juan capítulo 21, Cristo había resucitado ya. Recuerden que Pedro lo había negado y lo había negado con maldición. Cristo le dice a Pedro, a partir de ahora, en un momento determinado, dijo, serás pescador de ¿qué? De hombres. ¿Sí? Cuando Cristo muere, es decir, lo crucifican, lo ponen ahí en la tumba y todo, la piedra selló la esperanza de los discípulos. Ellos dijeron, y Pedro dijo, vamos a pescar. El Señor le dijo, vamos a pescar. Y muchos discípulos dijeron, vamos también contigo. Como diciendo, y cuando estaban allí, a partir del versículo 15 de Juan capítulo 21, dice que se apareció el Señor resucitado ya. Y el que lo ve es Juan. Y Juan le dice, Pedro, es el Señor. Dice que Pedro se tiró al agua, salió por la orilla y el Señor estaba allí. Y cuando llegaron estaban reunidos
La mente de Pedro, tantas cosas pasaron porque Pedro le negó 3 veces. Y ahora el Señor le dice aquí, Simón, le recuerda su antiguo nombre. Simón, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Simón, segunda vez, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y después le dice, Simón, ¿me amas? Y dice la Biblia que ya Pedro no pudo más. Y Pedro lo dejó a la omnisciencia de Cristo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y el Señor en cada una de las preguntas le dijo, apacienta mi qué, mi cordero, mi oveja, apacienta. El Cristo resucitado no le dijo a Pedro ahí, ¿crees en mí ahora? ¿Vas a obedecerme? Le dijo, ¿me amas? Porque si lo amamos a Él, lo amamos entre nosotros, tenemos que apacentar también al pueblo de Dios y a aquellos que están perdidos. Pero Dios está pidiendo que le ames. ¿Me amas? ¿Me amas? Y que también la gente pueda ver en nosotros el amor de Dios. Que seamos uno. Que Dios les bendiga.